Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nairobi Santos Castro. Soy estudiante de Educación, mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en el Centro Regional del Este Cure. Bien, pertenezco a la sesión de práctica docente 1 impartida por el maestro Wilfredo Rosario Carrión y en esta oportunidad tengo a bien explicarles el tema que nos ocupa titulado la enseñanza de la lengua española en el nivel secundario. Bien. La importancia del dominio de la lengua española y su didáctica para su posterior enseñanza es fundamental por el hecho de que esta es la certeza que se tiene de que el profesional del área, específicamente de letras, del área de letras, estará en plena facultad del uso de los recursos indicados para una correcta aplicación de los procesos de enseñanza del mismo. La presencia de un módulo dedicado al ámbito lingüístico está plenamente justificado por tres razones fundamentales. Estas razones específicamente son, en primer lugar, la relación de la lengua con el conocimiento, análisis y estructura del mundo, con el conocimiento, así como también el análisis de la lengua en función de la estructura de ella. Y luego, en segundo lugar, o la segunda razón importante por la cual se debería de estudiar la lengua en el nivel básico, es porque esta es objeto de conocimiento y aprendizaje en sí misma y es un medio imprescindible para cualquier otro aprendizaje, o sea, para cualquier otra área del saber es fundamental aprender la lengua. Y en tercer lugar, y no menos importante, está que la lengua es el vínculo de comunicación dentro y fuera del aula, de modo que hace que sea que tener un buen manejo de los recursos indicados para la metodología resulta fundamental. Pretendemos con esto, con esta explicación, pretendo afianzar el conocimiento y el dominio de las estrategias didácticas y los recursos más adecuados para la enseñanza-aprendizaje de la lengua en el ámbito del ejercicio profesional en el cual nos preparamos. Uno de los recursos para la enseñanza puede ser aplicable a cualquier área del saber, es el juego. Lo mencionamos en primer lugar, puesto que es correcto que en función de que su manejo garantiza excelentes resultados, y esto porque el juego existió antes que toda cultura. Y la cultura surge en forma de juego, de hecho. Si el juego y la cultura entonces van unidos, lo más lógico es entender que sea un factor fundamental en la enseñanza de la lengua, porque es parte de su patrimonio cultural, no solo de lo lingüístico, sino también en el área antropológico, porque el juego y la lengua forman lo que es también las costumbres, ritos, creencias que se impregna en los pueblos. Practicar y conocer juegos es un elemento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, puesto que no nos introduce, sino que nos lleva al punto de las habilidades necesarias en la sociedad actual, como el trabajo cooperativo, la negociación, la organización, la superación de dificultades, entre otras. Los psicólogos, especialmente los cognitivos, ayudan la atención sobre el juego o enfocan atención especial en el juego, destacando los valores de psicomotor, efectivo, social, cognitivo y lingüístico que éste tiene.
El juego establece un clima relacional, efectivo y emocional basado en la confianza, la seguridad, la aceptación, en la que tienen cabida también aspectos como la curiosidad, la capacidad de sorpresa, el interés por el conocimiento y la integración con los demás. Jugar con el lenguaje implica una actividad de carácter lúdico. En ocasiones se trata simplemente de disfrutar con el doble sentido de las palabras, poniendo a prueba el ingenio, como por ejemplo utilizando las adivinanzas, otras voces, si se trata de recitar algo rápidamente o lo que conocemos como trabalenguas, o simplemente aprovechar cualquier motivo para, para recordar o aprender refranes, dichos, eh, cánticos, con lo que podemos formar una superioridad memorística entre los demás o simplemente por el gozo de las palabras, por el goce de utilizar las palabras. Son diversos los recursos didácticos que se pueden utilizar en la enseñanza de la lengua española, claro está, siempre y cuando sepamos aplicarlo de acuerdo al contexto en el cual enseñamos. Varios de esos recursos serían los que ofrece el programa del Ministerio de Educación, los recursos del Ministerio de Educación y la red y papel, las revistas, publicaciones y las diferentes consejerías de educación, así como los recursos de institutos extracurriculares y recursos directamente de la Real Academia de la Lengua Española, entre otros. Así pues, históricamente, el uso de los recursos para dominar la lengua, específicamente en la parte de la oralidad, ha sido un tema muy determinante. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano se vio en la necesidad de aprender lenguas debido a que los conflictos bélicos que asolaban el continente europeo había un choque de comunicación, no había una comunicación efectiva por la lengua. Entonces, tuvieron que aprender. En este marco se necesitaba de manera urgente poder aprender nuevas lenguas, capacitar a los soldados para que pudieran comunicar con la lengua del país y donde iban a combatir. Es por esta razón que cuando vamos a enseñar al alumno, se le enseña primero a comprender y a saber expresarse de manera oral, para luego, posteriormente, enseñarle lo que es la lengua escrita, que por ende es un poco más compleja. Se evita totalmente el uso de la lengua materna en caso de que se fuera a aprender otra lengua, y se vaya a usar de manera solo la oralidad para aprenderla, una de las técnicas para hacerlo es evitar totalmente el uso de la lengua materna. Pero ya eso es para aprender otras lenguas. Ante la prioridad de adquirir el habla, la instrucción gramatical pasó a segundo plano y los recursos didácticos tomaron gran importancia. Los medios audiovisuales, laboratorios de idioma, discos, emisiones emisoras de radio, películas extranjeras, se convirtieron en ese entonces en una herramienta fundamental para el aprendizaje. De esto, se pueden decir que los principales aspectos del método audio oral fueron sintetizados por el lingüista Moulton en el 1961. Este explica que la lengua es oral, no escrita. Que la lengua es un conjunto de hábitos que se aprende, por ende, o sea, si es un hábito, se aprende. Que la lengua
se enseña a la vez que se aprende. Y además que la lengua es algo que se debe de enseñar en base a la misma lengua y no desligada de ella. Además, él explica que la lengua es lo que hablan los hablantes nativos, no lo que alguien cree que se debe hacer, sino que es el puro ejercicio de hablar. Y dice también, por último, que las lenguas son diferentes, obviamente. El objetivo del método audio oral es la adquisición de las 4 destrezas fundamentales de comunicación, que son escuchar, hablar, leer y escribir, y en este mismo orden. O sea, aprender la lengua implica pasar este mismo orden, esta misma escala de procesos, como escuchar, luego hablo, luego leo y luego escribo. Y las estructuras lingüísticas deben ser presentadas primero en su forma oral y luego en su forma escrita. Buenas noches.